Salmo 34. Vamos a iniciar con un salmo de alabanza, un salmo extraordinario. Que en primer lugar es necesario que leamos una porción del libro de primer libro de Samuel. Así que no abra su Biblia en los Salmos. Vamos a estudiar el libro de los Salmos, pero abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 21. Sería precioso hacer un resumen de todos los salmos, del libro de los salmos. Es tremenda la riqueza que hay en este libro, pero nos llevaría mucho tiempo. Por eso solamente vamos a entrar en contexto de este salmo, el Salmo 34. Para aclarar, muchos de los salmos que están escritos han sido escritos por el salmista conocido David. Y David siempre escribía estos salmos como alabanzas o como descargos de parte de lo que sentía para hablar con el Señor por sus enemigos, por las circunstancias, por H o por B. Pero muchos de estos salmos fueron en circunstancias que a nosotros nos han tocado o nos están por tocar. De ahí que necesitemos la atención sobre ese contexto que rodeó a David para que saliera este salmo. En este caso nos toca el 34, un salmo de alabanza, de exaltación al nombre del Señor. Y vamos a ver que por lo general en nuestra vida no suele salir, en relación a las circunstancias que vivía David, una alabanza como esta. Entonces es menester prestar atención para aprender. Primer libro de Samuel, capítulo 21, vamos a leer el versículo del versículo 10, vamos a leer al versículo 16, al versículo 15, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15. Dice lo siguiente: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Esta es una circunstancia muy particular. A nosotros nunca, o sería medio especial que nos tocara volvernos medios locos para estar zafando de la mano de alguien. Que nos tocara disimular como que no sabemos nada y como que estamos medios babosas, así como para que nos desprecien. Que la circunstancia nos lleve a que tengamos el rechazo de esa circunstancia, de ese lugar, de esas personas, para no sufrir afrenta, para no sufrir desprecio, para no sufrir violencia. Ya de por sí, al escuchar a David que lo habían reconocido, David decía: este es Aquis. Este rey, si me llega a agarrar, me mata, porque yo maté a uno de sus paladines, Goliat, uno de sus gigantes, un paladín conocido en la tierra de Gat. Y ahora me topo con el rey de Gat, Aquis. ¿Qué pasa? Con anterioridad, David había ido a un sacerdote para pedir comida y no había sino los panes de la propiciación. ¿Qué se entregó? Esos panes. Y en un momento en el que estaban desesperados por las circunstancias, están escapando de Saúl, está él y un par de sus hombres más valientes, esforzados, los que le seguían ahí. Tenemos hambre, bien, un poco de pan. Tenemos sed, un poco de agua. Pero
¿Cómo nos defendemos? ¿Hay un arma, una espada, una lanza, algo que me puedas entregar? Y el sacerdote dice, no, aquí no hay arma sino una sola, la espada de Goliat, al que tú derribaste. Y ahora resulta que tiene que ir a un lugar que lo está comprometiendo mucho. Todas las circunstancias dan para que David sea una oveja en medio de lobos. Y en estas circunstancias simula estar loco. Le deja medio como chorrear la saliva para que le caiga y parezca como un andrajoso más. Y empieza a escribir desaforadamente las puertas. El comportamiento y a vista de todos, este es un loco, un mediocre. David tenía fama, pero ahora me lo traes. Acá no bastan ya locos, no sobran locos para que me tengas que traer otro loco más, dice el rey. En estas circunstancias lo echan, sáquenlo de acá. David es echado, fue echado y canta el Salmo 34. Vamos a Salmos capítulo 34, comprendiendo un poco el contexto que rodeaba a David para cantar este salmo, este precioso salmo. Salmos capítulo 34, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leerlo y vamos a enfocarnos en tres actitudes, tres partes de este salmo que nos permiten ver la respuesta que debemos de aprender, porque todos tenemos circunstancias a veces medias ajustadas. A veces son apremiantes, sí, es verdad, y por lo general a todos nos tocan en algunas situaciones las mismas. Es decir, estamos con hijos y viene una escasez. Estamos iniciando el matrimonio y arrancan las discusiones. Gloria al Señor, todavía ninguna. Vamos, alabado sea el Señor. Entonces, es un clásico a veces ciertas circunstancias, pero esta es muy particular. Fingir ser menos para zafar. Fingir que ya mi gloria pasada no es la que tengo hoy. Hoy soy un loco cualquiera, con tal de no morir. Y a veces Dios al que se humilla lo exalta. Y esa es una regla absoluta. Dios al que ve humillado delante de él, Dios lo exalta. ¿Saben que acá David podría haber entrado con toda su fama diciendo, yo derroté a Goliat, derroté a los filisteos, he hecho proezas, con mi Dios también te puedo derrotar? David podría haber hecho eso, siervo fiel del Señor, escapando de Saúl. Pero ¿saben qué? Pasó como loco. Es algo muy raro, no siempre se ve, y hasta donde alcanzamos a ver, solamente en estas circunstancias alguien se hace pasar por loco. ¿Y saben qué? El Señor usa su Santo Espíritu para obrar sobre David e inspirarlo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces David acá estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Dios usó a David y lo usó para cantar un salmo que le glorificara. Leemos completo, Salmo 34, y leemos con antelación la pequeña referencia que nos da. Dice Salmo 34, la protección divina, lo ha titulado el que dividió el Salmo, pero abajo dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. ¿Quién es Abimelec? Abimelec no es nadie, sino más bien es un puesto. En Argentina, presidente. En Egipto, faraón. En Gat, Abimelec. Es un puesto de rey. Así se acostumbraba a llamar así a ese puesto. Este Abimelec es Laquis. Entonces dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él le echó y se fue. Que un rey que lo podría haber estrujado por haberse mofado de haber derrotado un paladín conocido en su tierra, lo deja ir. Y arranca el Salmo. Versículo 1.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué salmo más precioso? Yo lo estaba leyendo hace rato, ya cuando el pastor mandó ese mensajito, yo ya lo tenía entre ceja y ceja ese salmo. ¿Por qué? Es un salmo muy particular y entendiendo el contexto, vamos a aprender primero que nuestros principios deben de generar alabanza y no al revés. David tenía principios y lo vamos a ver en su vida, que pareciera que aunque ciertas circunstancias lo aprieten, y vemos que si alguien padeció circunstancias ajustadas de muerte, de escasez, en la ruina total, en la vergüenza total, aún pagando por su propio pecado, así todo, a Dios le parece que en él hay un corazón que le agrada. Porque siempre hubo un principio, y este es el que de Dios, a Dios le pertenece la justicia, y el hombre pecador alcanza misericordia si se arrepiente. Pareciera que ese principio no se mueve. Y este principio es el que genera alabanza. ¿Por qué? Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 1. Mis hermanos, el principio si condiciona, si mueve, si genera alabanza, debieran ser nuestros principios bíblicos. David está cantando porque acabó de escapar de la mano de Aquis. Escapó de sus adversarios que lo habían reconocido. Él está corriendo de Saúl y entra a una tierra y ahí también lo reconocen y corre el riesgo de que lo maten. David está corriendo y pareciera que el principio no se acaba. La liberación de David, el librar su vida de la mano de Aquis, genera alabanza. Y esto pareciera, y sí, es lógico, pero la liberación que Dios hace a diario en nuestras vidas, ¿genera alabanza? Vemos circunstancias que nos apremiaron, que nos apretaron y hasta estuvieron súper ajustadas y nos han pulido el pelo de lo cerca que pasaron.
Pero generaron alabanzas cuando vimos, sí, el Señor me libró. Respiramos. ¿Respiramos y nos olvidamos o respiramos para poder exhalar una alabanza? Inhalamos aire y debemos de exhalar alabanza. Cuando habíamos llegado a la circunstancia de que escapamos de Saúl, llegamos a una tierra diferente y se nos planta otro enemigo. Y hacemos de cualquier estrategia al punto tal de derramar saliva por nuestra boca y empezar a tantear cualquier cosa para que nos tomen de locos. Y aún así el Señor en esas circunstancias ha obrado. Saben que la palabra de Dios enseña que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Y el corazón del rey está en la mano de Jehová. Y a todo lo que Él quiere lo inclina. El corazón de Aquis, de este Abimelech, este rey de Gat, está en las manos del Señor. La liberación que tiene David la reconoce y entiende que fue el Señor. Y si hay una alabanza apropiada, es la de considerar que Dios es digno en todo tiempo de ser alabado. Hay momentos en el que tenemos que reflexionar, momentos en el que tenemos que meditar, orar, y hay momentos en el que hay que alabar. Cuando alabamos al Señor, consideramos que todo el tiempo pasado Él sigue siendo digno y todo el presente digno de ser alabado, o simplemente restringimos un tiempo en el que nuestra boca de manera loresca, tipo loro, automática, produzca palabras sin sentido a nuestro parecer. La alabanza no queda restringida a 30, 20, 1 hora o 2 horas, un sábado, domingo y martes en la semana. Debiera de estar de continuo en nuestro corazón. David, sería muy bueno que se nos presentara acá David y le preguntáramos, che David, vos estabas alabando en tu corazón cuando tenías a Laquis enfrente y hiciste chorrear saliva por tu boca. David, la lanza pasó muy cerca cuando te la mandó Saúl, casi te rebana. ¿Estabas alabando al Señor en ese momento? Cuando David es librado y cuando David es exaltado, se reconoce que Dios era el que la respaldaba. Y podemos asegurar que David tenía alabanza en esas situaciones. Luego de este salmo viene otro salmo muy particular, porque luego de ser librado del rey Aquis, llega a las cuevas de Adulam y empieza a alabar al Señor de una manera tan extraordinaria. Y ahí tendríamos que entrar a otro salmo, lo cual no nos corresponde en este momento. El tiempo de alabanza. ¿En cuánto tiempo alabamos al Señor? Este es el primer punto. ¿Queda restringida la alabanza a un tiempo en particular? ¿O en verdad reconocemos que Dios es digno? Y si lo reconocemos, ¿lo estamos haciendo? Y la alabanza no queda en esa expresión verbal de palabras únicamente. ¿Cuán alabado es el Señor cuando el Padre instruye con sabiduría a sus hijos delante de los demás? Qué engrandecido es el Señor cuando alguien comparte el Evangelio sin avergonzarse. Es alabado el Señor a la hora de que los matrimonios nos comportemos como debemos. El Señor es sabio. Y no diría que estemos alabando a su nombre siempre, si no podríamos. O que estemos siempre en Él, si no podríamos. Se puede. Y alguien preguntará, entonces hay que estar cantando todas las 24 horas del día. No podemos comer, no podemos dormir, no nos podemos quedar callados. El asunto es que nuestra vida sea de continua alabanza. El alabar de manera continua, a veces la gente dice, pero ¿cómo puedo alabar a Dios de manera continua? Hoy, mañana, pasado.
Es muy fácil. Si en su corazón hay gratitud, si en su corazón hay alabanza, muchas personas en vez de quedarse momificadas, quietas, se mueven a predicar el Evangelio. Se mueven a compartir lo que han aprendido del Señor. Y no lo toman como algo extraordinario, sino algo vivencial, cotidiano. La palabra de Dios debe de estar en nuestra boca para tener alabanza bíblica. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Estos primeros 3 versículos entablan gratitud, porque en primer lugar Él se coloca como el que tiene alabanza y reconoce que Dios es digno. Luego dice en el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo, una invitación, no solamente de que Dios es digno de mi alabanza, sino de que todos deberíamos de inclinarnos y reconocer que Dios es digno de alabanza. En común acuerdo, engrandeced a Jehová conmigo, de manera curiosa nos lleva a un versículo que es reconocido, es muy conocido, y lo vamos a leer. Vamos a Mateo, y muchos dirán, ¿qué tendrá que ver? Tiene que ver con algo que es la comunión. Mateo capítulo 18, versículo, vamos a leer 2 mejor, el 18 y el 19. Mateo capítulo 18, versículo 18 y 19. Dice, hablando en cuanto a la reconciliación, en cuanto a la disciplina, el orden eclesiástico, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidiesen, mi Padre lo va a hacer. Este de acuerdo es el equivalente al hebreo de cantad conmigo. Ese acuerdo es hablar en alabanza. El acuerdo del que está hablando es de pronunciar alabanza. Y esta alabanza está inclinada obviamente a que Dios sea alabado a través del perdón, del orden. Pero en este de cantar a Jehová conmigo, exaltar a Jehová conmigo, implica ese mismo acuerdo de que al unísono se produzca alabanza. De ahí que la alabanza no solamente está en palabras, sino en la reconciliación. Esté en venir a los cultos y mostrarle a las personas de que Dios es digno de que se quite tiempo en el día para entregárselo a Él. Y no hay lugar para familiares, amigos o cualquier otro entretenimiento. No, este es un culto al Dios de los cielos. Y Él es digno de que vayamos a un templo, a que al unísono presentemos alabanzas delante de Él. Porque Él es digno. Cuando el salmista habla de que él quiere exaltar a Dios y que él lo quiere alabar, no solamente queda restringido a él. Él entiende que Dios es digno de que todos se inclinen junto con él a alabarle. Otro punto importante es, ¿qué tipo de invitaciones hacemos? El salmista está invitando, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué tipo de invitación estamos haciendo a los demás? ¿Qué tipo de aliento, de sugerencia? La de no te metas con este, o vení, deja eso y vamos a alabarle al Señor. Yo que vos se la hago así, o deja eso, procura enfocarte en la palabra. Mi hermano, mi hermana, no se meta en chisme. ¿Sabe qué? Eso no es del Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿el Señor qué haría en esta situación?
¿Jesucristo se pondría en rivalidad, en contienda, o simplemente misericordia y paciencia? Dios es un Dios de orden y a sus hijos los instruye, los guía, pero nos guía para que seamos también guías de otros. La instrucción es esencial y a la hora de instruir, de animar, de invitar a otros, ¿qué tipo de invitación estamos haciendo? Engrandeced a Jehová conmigo, dijo el salmista. ¿Saben qué, mis hermanos? Habían venido algunos a comer pan con él. Habían algunos lo habían acompañado al sacerdote a pedir pan. Había hambre, había cansancio. Solamente que estén puros de mujeres, le dice el sacerdote. Sí, venimos hace 2 o 3 días sin tocar mujer, y no solamente de eso, de afrenta. Venimos con cansancio, estamos agotados. Pasan de eso a Gat, se encuentran con Laquis. Hay que hacerse el loco. Hay que pasar por esa, porque si no, no morimos. Nos morimos todos. Se va, lo echan, los despiden. Ahora no solamente voy a entonar, los que padecieron conmigo y me acompañaron, engrandeced a Jehová conmigo. ¿Quién tenemos al lado? ¿A qué persona tenemos al lado que podamos decir, estos comieron pan en medio de la hambruna? Comieron pan conmigo y me acompañaron, y en el medio de la burla pudimos ser librados, y ahora al unísono les invito, exaltemos aún a su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. La alabanza es la mejor invitación que a parecer se puede hacer. ¿Saben por qué? Porque a los compañeros de milicia se los alienta con las cosas del Señor y no con otras. A los hermanos en la fe se los alienta con fe, no con otras cosas. Mi hermano, si usted es instruido en las cosas del Señor, dé gracias, pero no pretenda que alguien espiritual le instruya en cosas que no son espirituales. Se cae de maduro. El salmista está animando a los que le acompañaron, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y este a una es el de mutuo acuerdo, que se traduce en el griego allá en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Cuando se habla mucho de en un solo cuerpo, al unísono, en un mismo sentir, en mutuo acuerdo, es eso de estar todos juntos. Es el mismo sentido. Versículo 4, 5 y 6. Busqué a Jehová y él me oyó. En estos versículos en adelante también empieza a haber unas palabras que se van a estar repitiendo. Y es la tercera cosa. Primero, Dios es digno de alabanza en todo tiempo. Segundo, nuestras invitaciones deben ser de carácter espiritual. Jamás invitemos a alguien a mirar la novela en pérdida necia del tiempo. Jamás invitemos a alguien a jugar a la PlayStation como chiquilines. Que los carnales practiquen la carnalidad, pero los espirituales practiquen lo espiritual. Es necesario que se tenga esa clara diferencia, porque ahora el salmista nos va a enseñar otra cosa. El oír. Dios oye. Dios escucha. No se escucha como nadie. Y pareciera que escucha más claramente nuestros pensamientos que nuestras palabras. Es tan agudo su oído que no hay quien se pueda esconder de sus oídos. No hay quien pueda disimular la más profunda intención y que no sea escuchada claramente por el Señor. No hay forma de poder encubrir ese pensamiento. Y puede estar burlándose del medio mundo, pero del Señor nadie se burla.
qué grande que es el Señor. ¿Saben por qué? Porque no solamente ve la corrupción, la necedad e hipocresía, sino también ve esos pensamientos que a veces no sabemos cómo expresar, de desesperación, de auxilio, de socorro. Y el Señor los entiende con toda claridad. Eso nos debe traer un temor a los que pretendemos burlarnos, pero una alegría a los que estamos desesperados por Él. Un consuelo a los que deseamos que Él nos escuche. El Señor es tan, pero tan agudo con sus oídos que el salmista sabía que le oía y que en su corazón como en su boca había una sola cosa, y esta era la alabanza. Por eso, versículo 4, vamos a leer. Busqué a Jehová. ¿Cuándo lo buscó? Estando en Laquis, estando delante de Laquis, perdón. En Gat, delante del rey, Laquis. Seguramente David estaba orando. Si nos acordamos de Nehemías, delante del rey, Artajerjes, ¿qué estaba haciendo? Oraba. ¿Por qué ha caído tu semblante? Y la primera reacción que tuvo Nehemías fue: acá o el rey me mata, me aniquila, acá nadie puede desanimar al rey. Este es su palacio, el palacio real de vacaciones, de reposo, de deleite del rey. Y el rey de toda la tierra en ese entonces, el rey del mundo en ese entonces. No hay quien pueda como este. ¿Qué hizo Nehemías? Una oración tan corta como: instrúyeme, ayuda, socorro, auxilio, Señor. Una oración en la que simplemente bastó para que Dios supiera todo lo que él quería decir en esa pequeña oración, porque no iba a dejar hablando al rey. Che, Nehemías, ¿qué te pasa? Te dije, contéstame. ¿Y estaba una hora orando Nehemías? No. El rey no iba a repetir 2 veces las mismas cosas. Pero fue tan, pero tan precisa esa pequeña oración en su corazón de 2, 3 segundos, pero tan claras al oído del Señor, que Él supo sus intenciones de una a otra punta. Cada intención de su corazón ya la sabía el Señor. Para poder guiarlo en ese momento y luego ser Nehemías, llevado por el rey y todos sus recursos, todo lo que necesitara de ese imperio, para estar restaurando los muros de Jerusalén. Cuando Dios ve un corazón sincero, a veces ni palabras hacen falta. Y en esas circunstancias apretadas ni un piar es necesario, sino más bien una exposición sincera delante de Dios. Y Él ha de leer, pero claramente, todas nuestras intenciones. A veces nos falta un repertorio, no. A veces lo que hace falta es una claridad de nuestro corazón. Y cuando está de pura humillación, el Señor de los cielos se exalta. Cuando hay pura humillación, Dios se exalta. Busqué a Jehová. ¿Cuándo? Cuando estaba ahí delante del rey Laquis. Me estaba por arrancar el cuello. Podríamos decir que el Señor le dijo: David, hacete el loco. ¿Y ser salvo? Puede ser. La Biblia no dice que sí o que no. Puede ser que el Señor lo guiara, que le chorreara la baba y empezara en un frenesí de rayones por puerta tras puerta. Puede ser. Lo que sí nos enseña la Biblia es que Él cambió su actuar. Y ese actuar es de juicio. Es decir, su mente fue cambiada en ese momento. ¿Puede que el Señor lo haya vuelto loco en serio? Puede ser. Le dio una locura de hora y media, lo suficiente para que le echaran a patadas de la ciudad y él haya sido librado después de haber sido entrado en su cabalidad y haber dicho: Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, engrandeceré al Señor. ¿Por qué? ¿No lo hizo en Nabucodonosor? Puede ser. Ahora, no importa el medio, lo que importa es que el Señor liberta. A veces buscamos la forma, el camino en la que el Señor va a hacer todas las cosas. Y a veces no tenemos un panorama muy claro de cómo puede hacer. Y que un meteorito le caiga acá al hermano, así me lo saca de encima.
O no, capaz que quiere el Señor que uno madure, trabaje la paciencia, el carácter, forje sabiduría, prudencia, paciencia. A veces queremos encontrarle la vuelta a cada cosa. Pero si hay algo que es digno de aprender del salmista, es que él tenía alabanza en su boca. Mis hermanos, busqué a Jehová. Ese es un hombre que oró. No se busca al Señor si no hay oración. ¿Qué es la oración? El hablar con Dios. ¿Cómo se busca si no? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si hay algo que nos puede estar carcomiendo en ese momento en el que el Aquis se nos presenta y nos llevaron delante de Él, puede haber temor, sí, puede que haya temor, sí. Pero el Señor libra de esos temores. Este mismo salmista, David, dice, no tendré temor de malas noticias. El asunto es que me vinieron 5 malas noticias que me destruyeron. Está bien, no dice que las noticias no van a venir, ni que las malas van a venir. Pueden venir, pero no voy a tener temor de esas malas noticias. De ahí que aunque vengan afrentas, aunque se traspasen los montes al medio de la mar, no temeré. El salmista siempre está expresando confianza. ¿Y cómo lo podemos saber? Salmo 7, Salmo 34, el que estamos viendo, Salmo 52, 54, 56, 57, 59 y 142. Son salmos de persecución. Salmos en donde David está corriendo y corriendo porque lanzas, espadas, arcos, ballestas lo están tiroteando por doquier. Y él está o escondido en una cueva, o en un rincón al lado de ciertos enemigos, o pasándose por loco. Hay salmos de gratitud luego de haber pasado afrenta, luego de haber sido librado. Debería ser así. Busqué a Jehová y Él me oyó. El Señor es el que oye. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y esto de alumbrado y avergonzado es el clásico que se tiene en el libro de los Proverbios. El avergonzado, ¿cuál es? El que se pone todo colorado. Y el alumbrado, el que está blanco y cabal, sin estar titubeando ni nervioso. El alumbrado es el blanco, el que no tiene colores en la cara. Y el avergonzado, el que está colorado. Y cuando a una hermanita se le cae todo así, el postre encima del vestido, tan bonita que se veía, ahora se pone de todos colores. Porque parece ahora un payasito. En cambio el otro se le cayó, no hay problema, no tiene semblante de colores, ¿verdad? Ese está alumbrado, ese está blanquito. Es esto. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y esto de mirar a Él implica que la claridad del Señor es delante de todos. Cuando el Señor exalta, exalta a la luz de todos. Porque el que se humilla en lo privado será exaltado en público. Pero el que se quiere exaltar en público va a ser humillado. Mis hermanos, la humildad es algo fundamental. Eso es base. Si pretendemos ser, antes de querer ser, si pretendemos ser lo más, antes de ser siervos, humildes, mansos, estamos cerrados. Nuestra meta no tiene que ser el poder llegar a, sino el de servir al Señor. Cuando nos hacemos siervos, créame que está en la posición más sublime que hay, porque está copiando al que vino a servir y no ser servido. La posición de siervo es la más sublime y alta que hay, aunque el mundo la tome como la más baja. La de servir es la posición más alta a los ojos de Dios, pero la más baja a los ojos de los hombres. ¿Con qué ojos usted quiere ser aprobado? Queda en usted. Pero si usted quiere ser aprobado ante los ojos del Señor, va a estar continuamente presto para decir, yo quiero servir. Versículo 6. Este pobre clamó, humildad.
Y la humildad es ese reconocimiento de la incapacidad personal. Yo, de manera personal, individualmente, no puedo, no alcanzo, no me basto, no soy suficiente. La humildad es esa conciencia de mi incapacidad, de mi limitada capacidades para esto. Soy limitado en aquello, necesito la gracia de Dios, tanto en aquello como en esto. La humildad es fundamental. Versículo, vamos a ir terminando. Así avanzamos durante el Salmo y nos vamos a centrar solamente en otros versículos de manera rápida. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis hermanos, una cosita para aclarar. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese defender tiene en este caso dos claras posibilidades sin ningún tipo de contradicción. Es una posibilidad la de defensa física y la otra la de defensa verbal. Un claro ejemplo es cómo Dios expone el testimonio delante de Satanás diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Justo, humilde, esforzado, ¿no hay como él en toda la tierra? Pareciera que Dios toma la humildad y la usa para dar testimonio de nosotros. Pareciera que nosotros tenemos que estar dando testimonio del Señor. Miren, el Señor hace esto y aquello. Pero el Señor también da testimonio de nosotros. ¿Saben cómo? Él es el que levanta. Él es el que exalta. Y cuando exalta y levanta el Señor, y no los hombres, sino el Señor, Dios mismo está dando testimonio de nuestra vida humilde. Porque el que se quiera exaltar va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Implica una defensa física, una defensa tangible. Y ahí podríamos hacer memoria y decir: sí, Dios me libró de aquel camión porque me hubiese dejado figurita de hermano, hubiese quedado polvo de hermano. Pero no, el Señor me libró. La verdad es que de aquella y esta otra circunstancia, el Señor también me libró de esta o aquella enfermedad. El Señor ha obrado y ha obrado con poder. Y sus ángeles ha usado, no sé de qué manera, pero de librar me ha librado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa defensa, dijimos, es tanto física como verbal. El Señor habla de nosotros. Y la cuestión es, ¿cómo habla? El Señor ha hablado de David, el Señor ha hablado de Job, el Señor ha hablado de muchos profetas. El Señor mismo, Jesucristo, ha hablado de Juan el Bautista, ha dado testimonio delante de los hombres. De nacido de mujer no hay como Juan el Bautista. El Señor habla de muchos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? También ha hablado de la mediocridad de otros. Judas habla de Balaam, como un hombre que conocía las cosas del Señor se vendió y profecías corruptas que quería hacer de maldición contra el pueblo de Israel. El Señor da testimonio y expone a sus siervos y expone a los que le fueron contrarios. Mis hermanos, que la exposición que haga Dios de nosotros sea la de humilde, la de humillado, la de aquel o aquella hija o hijo que está siempre de rodillas. Vamos a seguir avanzando. Versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tienen falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Cada vez que se habla de leoncillo, de cachorro de león o de león,
por lo general se habla de alguien autoritario, de alguien en una posición adinerada o en una buena posición. Es decir, que hasta el que es enriquecido tiene necesidad. Y luego lo que dice el salmista, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No está hablando necesariamente de algo material. Pareciera que a los que le abundan las cosas materiales pueden hasta tener escasez de todas las cosas, aunque abunden billetes a su alrededor. Pero los que buscan al Señor no van a tener necesidad, no van a tener falta, no les va a escasear el bien en sus vidas. ¿Y esto implica un montón de plata? No, implica tener gozo, paz, implica tener humildad. Versículo 11, venid hijos, oídme. Ahora en el versículo 11 David se coloca en una posición paterna, en una posición de maestro. Cada vez que se habla de hijos, venid, oíd, o venid jóvenes y escuchad, esa es una posición de maestro o de padre. Proverbios está continuamente hablando de decir, hijo, y oye las palabras de tu padre, no deseches el consejo de tu madre, y un montón de veces. Eso es una posición paterna, es decir, más confidencial. Vení y escúchame, te quiero decir algo. Y acá empieza una instrucción. El temor de Jehová os enseñaré. Si hay algo que recalca en el libro de los Proverbios, el rey Salomón, es que el padre instruya a su hijo en el temor de Jehová. Y lo primero que hace el salmista, hasta pareciera que se lo enseñó a Salomón, porque este es David, padre de Salomón, y la sabiduría que da el Señor es conforme a su palabra. Y hasta puede que haya leído este salmo Salomón y lo haya aprendido. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desean muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Parecen proverbios. Consejos cortos y contundentes, sin medias tintas. Parecen proverbios. Un ejemplo a seguir es David en cuanto a la alabanza. Un ejemplo es el rey David en cuanto a la confianza que le tuvo al Señor. Vamos a encontrar defectos terribles en su vida. Terrible en cuanto a muchas áreas de su gobierno. Pero nadie puede eclipsar el ejemplo que es en la alabanza. Vamos a encontrar un sinfín de salmos escritos por David. Y en cada uno el Señor nos va a enseñar. Y le plació usar a este rey. Por eso no podemos estar menospreciando la alabanza, que en este caso David nos instruye cómo debe de ser. Versículo 15, los ojos de Jehová. Ahora se utiliza otra característica que a nosotros nos es fácil de entender. Los ojos. Antes eran los oídos. Dios escucha. Así que no puede esconder ningún pensamiento. Ahora Dios lo ve. Mi hermano, usted está solo, usted está sola y Dios le ve. ¿Qué hace cuando está solo? ¿Qué hace cuando está sola? Dios le ve. Yo no le veo. Nadie de la congregación le ve. Usted se cierra en 4 paredes y solamente el Señor ve esos pensamientos, esas palabras de alabanzas, porque tengo a mi hermano ahí. Oh Señor, gracias por fulano y sultano. Si ellos no estuviesen, oh, cuánta afrenta tendría en mi corazón, Señor. O menosprecio. El Señor también conoce eso. ¿Saben qué, mis hermanos? Es extraordinario esto. Porque nos da un regocijo sin igual a los que hemos derramado nuestro corazón, implorando por fulano o por sultano a solas, en medio de la madrugada, sin que ni el gato nos vea. Pero Dios no ve. Alabado sea su nombre, porque alguien nos estaba viendo, y no solamente viendo, escuchando, con toda claridad. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Vamos a ir al versículo
Versículos 15 y 17, y vamos terminando. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuevamente los oídos, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, si hay algo que se reitera acá es el oír. ¿Por qué se reitera el oír? Porque es importante. Muy simple. Ahora, usted dirá, sí, ya sé que Dios me escucha. Ya sé que Dios me oye. Cuando vemos cómo Dios escucha, vemos que su oído está atento y ese atender es de socorro, pero Dios también ve lo que no le agrada para impartir disciplina. Pongámonos de pie, mis hermanos.